La Biblia Dios habla hoy. 2 de junio. Comenzando el día con Dios. Del maestro de coro, para flautas. Salmo de David. Salmo 5. Señor, Rey mío y Dios mío. Escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Oye mis súplicas. Pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz. Muy temprano te expongo mi caso. Y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores. Destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia. Mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos. Guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro. Sepulcro abierto es su garganta. Su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío. Haz que fracasen sus intrigas. Rechazarlos por sus muchos pecados. Porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría. Porque tú los proteges. Los que te aman, se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Oración en momentos de angustia. Ya un maestro de coro, con instrumentos de 8 cuerdas. Salmo de David. Salmo 6. Señor, no me reprendas en tu enojo. No me castigues en tu furor. Señor, ten compasión de mí. Pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud. Pues todo el cuerpo me tiembla. Estoy temblando de miedo. ¿Y tú, Señor, cuándo vendrás? Ven, Señor, salva mi vida. Sálvame, por tu amor. Nadie que esté muerto puede acordarse de ti. ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar. Noche tras noche lloro tanto, que inundó de lágrimas mi almohada. El dolor me nubla la vista. Se me nubla por culpa de mis enemigos. Apártense de mí, malhechores. Que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha aceptado mi oración. Mis enemigos, muertos de miedo, quedarán en ridículo. En un abrir y cerrar de ojos huirán avergonzados. El Señor es un juez justo. Lamentación de David, cuando cantó al Señor, a propósito de Cus, el benjaminita. Salmo 7. Señor, mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen. Y no haya quien me salve. Señor, mi Dios. ¿En cuál de estas cosas he incurrido? ¿Acaso he cometido un crimen? ¿Acaso he pagado a mi amigo mal por bien? ¿Acaso he oprimido sin razón a mi enemigo? De ser así, que mi enemigo me persiga. Que me alcance y me arrastre por el suelo. Y que haga rodar por el suelo mi honor. Levántate, Señor, con furor. Haz frente a la furia de mis enemigos. Tú, que has decretado hacer justicia. Ponte de mi parte. Rodéate del conjunto de las naciones. Y pon tu trono en lo alto, por encima de ellas. Señor, tú juzgas a las naciones. Júzgame conforme a mi honradez. Júzgame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas los pensamientos y los sentimientos más profundos. Pon fin a la maldad de los malvados. Pero al hombre honrado manténlo firme. Mi protección es el Dios Altísimo, que salva a los de corazón sincero. Dios es un juez justo, que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilaba su espada.
Ya tiene su arco tenso. Ya apunta sus flechas encendidas. Ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado. Tiene dolores de parto. Está preñado de maldad. Y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda. Y en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Alabaré al Señor porque Él es justo. Cantaré himnos al nombre del Señor. Al nombre del Altísimo. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Ya maestro de coro, con la cítara de Gat. Salmo de David. Salmo 8. Señor, soberano nuestro. Tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños. De los niñitos de pecho. Has construido una fortaleza. Por causa de tus enemigos. Para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste. Y la luna y las estrellas que pusiste en él. Pienso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes. Sobre las aves que vuelan por el cielo. Sobre los peces que viven en el mar. Sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro. Tu nombre domina en toda la tierra. Alabanzas a la justicia de Dios. Ya maestro de coro, para flautas y arpas. Salmo de David. Salmo 9. Oh Señor. Quiero alabarte con todo el corazón. Y contar tus muchas maravillas. Oh Altísimo. Por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar himnos a tu nombre. Mis enemigos huyen delante de ti. Caen y mueren. Tú eres juez justo. Te has sentado en tu trono, para hacerme justicia. Has reprendido a los paganos. Has destruido a los malvados. Has borrado su recuerdo para siempre. El enemigo ha muerto. Y con él han muerto sus ciudades. Tú las destruiste. Y no quedó de ellas ni el recuerdo. Pero el Señor es rey por siempre. Ha afirmado su trono para el juicio. Juzgará al mundo con justicia. Dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempos de angustia. Señor. Los que te conocen, confían en ti. Pues nunca abandonas a quienes te buscan. Canten himnos al Señor, que reina en Sión. Anuncien a los pueblos lo que han hecho. Dios se acuerda de los afligidos. Y no olvida sus lamentos. Castiga a quienes les hacen violencia. Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. Y así, a las puertas de Jerusalén. Diré a todo el mundo que tú eres digno de alabanza. Y que yo soy feliz porque me has salvado. Los paganos caen en su propia trampa. Sus pies quedan atrapados. En la red que ellos mismos escondieron. El Señor se ha dado a conocer. Ha hecho justicia. El malvado queda preso. En la trampa tendida por él mismo. Los malvados y paganos. Los que se olvidan de Dios. Acabarán en el reino de la muerte. Pues no siempre serán olvidados los pobres. Ni para siempre se perderá su esperanza. Levántate, Señor. No consientas la altanería del hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Hazles sentir temor, Señor. Hazles saber que no son más que hombres. Beneficios que ofrece la sabiduría. Proverbios 2. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas. Inteligencia y buen juicio.
Entrégate por completo a buscarlos. ¿Cuál si buscaras plata o un tesoro escondido? Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia. Y protege a los que le son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo. Y estarás atento a todo lo bueno. Pues tu mente obtendrá sabiduría. Y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino. Y de los hombres perversos. De los que dejan el buen camino. Y se van por senderos oscuros. Que se divierten haciendo daño. Y festejan sus malas acciones. Que andan por caminos torcidos. Y se han desviado del recto sendero. Te librarán también de la mujer ajena. De la extraña de palabras seductoras. Que abandona al compañero de su juventud. Y olvida su compromiso con Dios. Tomar el camino que lleva a la casa de ella. Es tomar el camino que lleva a la muerte. Los que entran en su casa ya no vuelven. Jamás vuelven a recorrer el sendero de la vida. Anda, pues, por el buen camino. Y practica la conducta de los justos. Porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra. Pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. Romanos 8. Dios habla hoy. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. La esperanza de la gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción,
para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. La obra salvadora de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta. Como dice la Escritura. Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Samuel 17. Dios habla hoy. David, héroe nacional. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damim, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte, y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Ya un mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo, y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl, y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto,
Aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Jesé le dijo a su hijo David: «Toma unos 20 litros de este trigo tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento, a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien». Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: «¿Ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos». Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: «¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente?». Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: «¿A qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla». «¿Y qué he hecho ahora?», contestó David, «si apenas he hablado». Luego se apartó de su hermano, y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar, fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él». «No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo», contestó Saúl, «porque aún eres muy joven, en cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud». David contestó: «Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo». Entonces Saúl le dijo: «Anda, pues, y que el Señor te acompañe». Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto, sobre su ropa, y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: «No puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello». Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David, y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: «¿Acaso soy un perro, para que vengas a atacarme con palos?». Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: «Ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras». David le contestó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado».
Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. 47 Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él os entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien, a su vez, rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo, metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Con solo una honda y una piedra, David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y, apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Sahara y Magat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo. Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: Dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: Soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl